Continuamos meditando sobre el versículo 2 del Salmo 119, que dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Vamos a meditar sobre el tema de guardando la palabra de Dios. Nosotros como creyentes hemos entregado al Señor nuestras vidas, ¿no es cierto?, para que Él las guarde eternamente. Valoramos mucho nuestras vidas y las hemos encargado al Señor para que Él nos guarde. Como dijera el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ahora, ¿cuál es el depósito que Pablo encargó a Dios para guardar? Bueno, su alma eterna. Ahora, nosotros hemos encargado al Señor nuestras almas y lo que queremos es que Él las guarde muy bien, ¿no es cierto? El Señor, por su parte, también nos ha entregado algo muy importante para Él, su palabra. Él quiere que guardemos su palabra. Y es lógico. Si nosotros queremos que Dios guarde nuestras almas, que son valiosas para nosotros, nosotros debemos guardar su palabra, que es valioso para Dios. Ahora, guardar la palabra de Dios significa hacer dos cosas. En primer lugar, tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. Y en segundo lugar, hay que guardarla en nuestro diario vivir. Para lograr estas dos cosas, lo primero que tenemos que hacer es entender la revelación divina. Ahora, Dios promete ayudarnos iluminando nuestras mentes. Y eso es importante porque, como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2, el versículo 14, el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Pablo dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos este gran problema como seres humanos. Nuestro entendimiento está entenebrecido acerca de cosas espirituales. En 2 Corintios, el capítulo 3, el versículo 14 en adelante, el apóstol Pablo cita el caso de los judíos, que también es cierto ahora de personas que se llaman cristianas y leen la Biblia sin entendimiento. Escuchemos lo que dice Pablo de los judíos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, se oscureció, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, los judíos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, escribe Pablo, cuando leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Un temor que yo tengo es que eso es muy cierto también de una gran cantidad de personas que se llaman cristianas y que van a la iglesia, pero que no tienen, no parecen tener entendimiento espiritual. Ahora, Dios nos ayuda porque Él en su gracia quita el velo e ilumina nuestras mentes. A partir de ese momento, tenemos la gran responsabilidad de crecer en nuestro entendimiento espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Estudiando la palabra de Dios y procurando llenar nuestras mentes de las escrituras. Hermanos, este es el camino a la verdadera felicidad. Sabemos eso del Salmo 1, donde el autor dice, la persona bienaventurada, la persona que será feliz, es aquella que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa persona, dice el salmista, será prosperada
por Dios en todo lo que hace y por lo tanto alcanzará una verdadera felicidad. La parábola del sembrador nos enseña que para que la palabra de Dios tenga un efecto en nuestras vidas, tenemos que entenderla. El Señor Jesús dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios y da fruto. Así que no es suficiente escuchar la palabra de Dios. Si hemos de guardarla, tenemos que entenderla. Y no solo entenderla, sino creer en ella. Ahora aquí tenemos que desafiarnos como creyentes. Hay muchos creyentes que no entienden la palabra porque no la aman de todo corazón. ¿Han visto algún niño de 5 o 6 años manejar un celular? Lo manejan perfectamente, ¿no es cierto? A los 5 o 6 años, mejor que los padres muchas veces. Ahora, ¿cómo es que el niño ha logrado dominar el celular mientras que los padres a veces no lo hacemos? Bueno, es porque ese niño ama el celular, ¿no es cierto? Anhela poder jugar con el celular, manipularlo, así que el niño se dedica a estudiar y aprender cómo manejar el celular. Qué triste que hay creyentes en la iglesia, 10, 15 años, y todavía no saben manejar bien la Biblia. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, básicamente es una falta de amor. El ser humano es capaz de aprender casi cualquier cosa, con tal que tenga el anhelo de hacerlo. Así que si creyentes no entienden la palabra, es porque simplemente no se han dedicado, no se han aplicado a entenderla, porque no la aman de todo corazón. Así que tenemos que responder a este gran desafío de entender la palabra de Dios. Satanás, por ejemplo, él conoce la palabra y en cierta manera entiende la palabra de Dios. Pero el problema para Satanás es que no tiene la voluntad de obedecerla o someterse a ella. Esto nos lleva a recalcar que para guardar la palabra de Dios, tenemos que amarla de todo corazón. Tenemos que recibirla en nuestros corazones como una perla de gran valor. Hay que confesar que a veces nuestros corazones nos traicionan porque nos llevan a amar las cosas de la carne o del mundo más que la palabra de Dios. Por eso es tan importante meditar en las Escrituras y reflexionar sobre el gran valor de ellas. Eso es lo que David hace en el Salmo 19. Y luego de meditar en el gran valor de las Escrituras, él llega a la siguiente conclusión. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, la que destila del panal. Con razón David pudo decir después, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran galardón. Es a la luz de esa clase de experiencia que el autor del Salmo 119 declara, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Una vez que hemos logrado entender la revelación divina y hemos establecido en nuestros corazones el gran valor de la palabra de Dios, ¿cuál es el siguiente paso? La obediencia. La decisión de vivir a la luz de los testimonios de Dios. Porque es en el camino este es el camino a la bendición. Como dijo el Señor Jesús en Lucas 11:28, bienaventurados, felices, dichosos,
los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lamentablemente, muchos de nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestras mentes. El problema es que no se manifiesta eso en nuestro diario vivir. El apóstol Juan señala el gran peligro de esto. En 1 de Juan 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Nuestras acciones revelan lo que somos más que cualquier conocimiento que tengamos. Por eso, lo que Dios valora es obediencia por encima del conocimiento. Escribiendo al ángel de la iglesia en Filadelfia, en Apocalipsis 3, el Señor dice, yo conozco tus obras, que has guardado mi palabra. Hermanos, en el día del juicio final, seremos juzgados por nuestras obras, no por nuestro conocimiento. Y en ese día habrá grandes sorpresas. El mismo Señor Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tristemente en ese día, muchos serán rechazados, a pesar de su reclamo de haber hecho cosas como milagros o profetizar o echar fuera demonios, a pesar de tener gran conocimiento quizá de la Biblia. El dictamen divino se basará sobre nuestra obediencia, no sobre nuestro conocimiento o aún sobre nuestro servicio. Podemos trabajar en la iglesia incentivados por muchas motivaciones carnales, como querer figurar, querer ser apreciado, querer sobresalir. Pero la obediencia en nuestro diario vivir fluye del amor que tenemos por Dios y su palabra. Qué triste es que podemos servir a Dios en la iglesia y no obedecer a Dios en nuestro diario vivir. El Señor en Juan 17 intercede por aquellos que guardan su palabra y Él los protege hasta el final. Miren en Juan 17, el versículo 6, esta oración del Señor. Hablando al Padre le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. El Señor ora por los que guardan su palabra, los protege hasta el final. En gran medida, la felicidad del creyente proviene de esta comunión íntima que disfruta con el Señor. Esta comunión se sostiene y profundiza por medio de la obediencia. En Salmo 25, versículo 14, leemos, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Ahora, temer a Dios implica obediencia. Por eso, para subir al monte de Sión y habitar en el tabernáculo del Señor, es necesario tener manos limpias y corazones puros, como dice el Salmo 15. El Señor reitera, si me aman, guarde mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada
con Él. Qué privilegio tiene el creyente que guarda los mandamientos de Dios. Por eso tomemos un tiempo ahora para meditar en la condición de nuestros corazones delante de Dios. ¿Estamos llenando nuestras mentes de la palabra de Dios? ¿Amamos esa palabra suficiente para estudiarla y entenderla? ¿Estamos procurando agradar a Dios en todo? ¿O será que nos estamos agradando a nosotros mismos o agradando a otras personas? Es en vano querer disfrutar la vida cristiana si no estamos viviendo en santidad y obediencia a Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, esta tremenda revelación divina por la cual te conocemos y conocemos el camino a la salvación. Padre, perdónanos que todavía no entendemos muy bien la Biblia. Y es una falta de amor hacia ti. Padre, danos una decisión de poder estudiar más y entender bien tu palabra. Y luego danos la gracia para obedecer la revelación divina. Para que de esta manera, Padre, encontremos una verdadera felicidad. No la felicidad superficial de este mundo, una felicidad pasajera, sino una felicidad profunda, duradera, que es el gozo del Señor llenando nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.